Bueno, en el día de hoy entonces, dándole pues como continuidad a lo que estábamos trabajando en la clase anterior, recordemos que teníamos entonces la guía número uno, que habla básicamente sobre lo que son derivadas, derivadas e identidades trigonométricas, pues identidades y derivadas de funciones trigonométricas. Listo. De esos ejercicios entonces quedaron algunos propuestos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda sobre algún ejercicio de los que estábamos trabajando, de los que quedaron para que ustedes lo practicaran? ¿Hay alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Si lograron trabajar, pues, realizar pues como los ejercicios. Pues yo lo hice ya. Sí, señor. Sí, yo vi que usted me mandó, Andrés, por ejemplo, me mandó un documento al correo electrónico con los Sí, ejercicios resueltos. señor. Listo. Entonces, bueno, entonces no tenemos preguntas de esa guía, de esa, ¿sí? Listo. Miremos que cuando, Profe, sí, Giancarlo, yo la clase pasada tuve inconvenientes con mi internet, por eso no ah, me pude conectar. listo, tranquilo. De todas maneras, hoy vamos a hacer entonces otras actividades, otros ejercicios pues, como práctico para recordar un poquito, pues sí, no, intentar recordar, sí, como andar un poquito más en esa Ok, parte profe. y Ok, entonces profe, muchas gracias. ahí te vas colocando como al día. Bien, ahorita les estaba mostrando Listo. entonces que cuando ustedes están en la plataforma, ¿cierto? Ustedes ingresan por acá a la plataforma, siempre mantener entonces esta opción que se llama videoconferencias, ¿sí? Y aquí en videoconferencia yo les voy colocando entonces unos comentarios y les coloco entonces unos links para los videos de las clases. Por ejemplo, este es de la clase anterior, la mezcla automáticamente entonces lo lleva al canal y ahí Ah, está ok, pues como ok. las explicaciones de todo lo que hemos estado trabajando. Ah, Mm, no, súper. Entonces ya con eso sí podría ponerme al día, profe. claro Muchas que sí, gracias. con mucho gusto. Bueno, entonces, para darle pues como continuidad, yo tengo aquí subido una guía número 2. Esta tiene 6 ejercicios, entonces vamos a hacer algunos de ellos y la idea es que ustedes también entonces puedan practicar en ese momento también con algunos, ¿cierto? Entonces yo, Profesor, una pregunta. ¿Esos ejercicios quedarían, lo que vamos a hacer ahora, quedarían pendientes para la próxima clase entonces? bueno, vuelvo otra vez aquí la cerré, a la plataforma. Cuando ustedes ingresen al curso, yo les indicaba también por acá que esas actividades les están apareciendo como tareas, ¿cierto? Les aparecen allí como tareas. Y si miramos la fecha, están para el 30 de junio. O sea, mira que todo está para el 30 de junio. O sea que cuando aparece pues como tarea, sí hay que hacerlas a manera pues de práctica para uno poder aclarar dudas, porque no es lo mismo que ustedes me vean a mí de pronto o que resolvamos un ejercicio aquí en clase a que ustedes allá solo en casa lo traten de resolver, ¿cierto? Porque de pronto se les va a presentar un tipo de dificultad o algo, alguna pregunta, alguna duda. Entonces, cuando son tareas, no son para entregar. Sí hay que hacerlas, pero no para entregarlas. ¿Sí? Y ese también que le respondo pues a Andrés que me envió el documento de esta guía. Si me Ah, yo lo pensé que era mandan, como talleres así como el semestre pasado. claro Pues que eran sí. guías. Sí. Si me lo mandan, yo lo reviso, yo lo verifico. Listo. ¿Cuáles sí son para entregar? Si aparece como taller. ¿Cierto? Si aparece aquí el tipo de actividad que a taller, entonces ahí sí ya yo les indicaría. Y es más, en el enunciado, por ejemplo, yo les coloco aquí. Si recordemos que estas tareas son los ejercicios que nos ayudarán a desarrollar cada una de las tutorías. O sea, cuando yo les coloco allí la tarea es como compartirles un documento con el que vamos a hacer actividades o ejercicios en la clase. ¿Sí? A manera pues como para que vayamos practicando. Cuando es el taller, ya ahí sí, ustedes ya sí lo hacen para presentarlo. Muy bien. Listo, entonces vuelvo aquí entonces al tablero y vamos entonces a desarrollar estos ejercicios pues que tenemos acá. Eh,
en esos ejercicios recordemos entonces que estamos trabajando básicamente el concepto de lo que es una identidad trigonométrica, ¿sí? Pues que son identidades trigonométricas. Entonces voy a tomar el primero, el inciso A, vamos a desarrollarlo para que miremos entonces cómo podríamos trabajar. Bueno, como Giancarlo nos subo la sesión anterior, yo voy a hacer aquí algo un momento. Voy a abrir por acá. Un momento, por favor. Voy a buscar aquí un pequeño pasito que yo les coloqué a ustedes en la clase, la sesión anterior, como para recordar las identidades. Aquí me estaba las identidades. Esperen aquí un momento, ahora que no encuentro el documento. Sí, creo que es este. Esta es. Listo. De aquí entonces me voy a llevar las identidades fundamentales, como para que las tengamos a la mano y saber entonces cómo podríamos entonces resolver este inciso. Y entonces nos piden en ese ejercicio que demostremos que eso realmente es una igualdad, ¿cierto? Entonces cuando vamos a verificar eso, entonces tenemos que apoyarnos. Ese aparece en la guía. Exacto, sí, por eso la tomé pues como para recordarla aquí un poquito. Entonces en esos ejercicios lo que nos plantean los siguientes: uno es demostrar que esa igualdad se cumple, sí, pero para ello utilizamos todo lo que son los algoritmos y procedimientos matemáticos que ya conocemos: suma, resta, multiplicación de racionales, propiedades de potencias, y, bueno, en fin, todo lo que conocemos de matemáticas, ¿cierto? Pero también eso que conocemos ya, que eso son unas identidades fundamentales, eso ya son unas demostraciones ya dadas. Entonces, en el caso por ejemplo de Giancarlo, que nos subió la sesión anterior, te lo indicaría aquí. Por ejemplo, cuando tenemos un ejercicio como ese, una expresión como esta, lo que uno busca es que todo quede en términos de senos y cosenos, que son como las identidades básicas, ¿cierto? Pero aquí ya nos dan senos, ¿cierto? Cosenos también, que ya no habría que hacer una identidad enseguida. Aquí lo que podríamos entonces hacer es otro paso u otra alternativa. Andrés, como la resolviente, nos puedes ir colaborando entonces con ese ejercicio, cómo lo vamos haciendo. Y de esa manera verificamos. Pues yo agrupé términos y como el 1 menos c no está dividiendo y el 1 más c no también está dividiendo, los pasé a multiplicar ambos y los cosenos los puse en igual. Correcto, entonces lo que aplicó Andrés allí se llama entonces indica entonces que eso es una proporcionalidad, ¿cierto? Esto que se entiende aquí es una proporcionalidad de 1 menos seno de alfa es a coseno de alfa, como, así se lee como proporcionalidad, como coseno de alfa es igual a 1 más seno de alfa. Entonces, si uno interpreta eso como una proporcionalidad, entonces uno lo que puede hacer es una multiplicación en diagonal. Este producto de aquí va a ser igual entonces a este producto de acá. ¿Sí? Entonces, tendríamos lo siguiente: 1 menos seno de alfa por 1 más seno de alfa va a ser entonces igual al producto de coseno de alfa por coseno de alfa. O de una vez coseno al cuadrado. Claro, sí. Aquí sí como un poquito paso a paso para que podamos mirar. Listo, entonces aquí ya vale. Tengo entonces que coseno de alfa por coseno de alfa efectivamente nos va a dar entonces coseno cuadrado de alfa. Listo. Y ahora este producto de acá va a ser igual a ¿qué? Uno, pues, una multiplicación de A1, 1 al cuadrado menos seno al cuadrado de alfa. Exacto, ¿sí? Allí, por ejemplo, entonces lo que podríamos hacer es lo siguiente, y es que cuando tenemos una expresión como esta, entonces uno recordar, un momentico Andrés, es que hay un ruido como al fondo de tu micrófono.
Listo, aquí entonces un momentico, miren. Esta expresión que tenemos aquí nos lleva entonces a acordarnos un procedimiento matemático que ya nosotros aprendimos en matemáticas 1, ¿sí? Cuando vimos entonces productos notables. ¿Se acuerdan que tenemos entonces que A más B por A menos B? Miren, entonces son los dos mismos términos, ¿cierto? Pero en un paréntesis está positivo y en otro está negativo. Eso se llama entonces el producto de la suma por la diferencia, ¿cierto? Pero como producto notable recibe otro nombre, ¿sí? Y es que eso se puede resolver entonces como una diferencia de cuadrados, que es lo que nos estaba indicando Andrés. Entonces sería colocar ambos términos pero al cuadrado. Entonces a al cuadrado, b al cuadrado, y el signo que lo separa en este caso va a ser entonces un menos. Por eso se llamaría diferencia de cuadrados. Pero ¿por qué resulta eso? Porque es que si yo hago la multiplicación, vamos a recordar aquí rapidito, a por a me va a dar a al cuadrado, a por menos b me va a dar menos ab en orden alfabético, ¿cierto? Y ahora entonces el segundo término, b por a, entonces me va a dar positivo, ab, y b por b, entonces me daría, bueno, más por me daría menos b al cuadrado. Y mire que aquí tenemos entonces dos términos que son semejantes, pues son opuestos, menos ab, y aquí tenemos más ab. Se cancela y nos queda efectivamente lo que tenemos allá, ¿cierto? Esa diferencia de cuadrados, a a la 2 menos b a la 2. Entonces, si nosotros observamos esto aquí, este ejercicio o este enunciado se comporta de esta manera, entonces podemos aplicar una diferencia de cuadrado. Entonces, efectivamente aquí lo que tenemos es 1 al cuadrado, pero pues nos va a dar 1, ¿cierto? Menos seno al cuadrado de alfa. Listo. O sea, ese es el resultado de resolver esa multiplicación. Escribe el resultado. Y ahora hay que buscar ese 1 menos seno cuadrado en la tabla y ya. Es correcto. Entonces decía, ese resultante de esa diferencia de cuadrados. Y ahora sí, uno busca entonces aquí, bueno, todavía eso no nos muestra que es una igualdad, ¿cierto? Pero como dice Andrés, podríamos nosotros buscar en esta tabla que tenemos acá, cuál podríamos aplicar como una identidad, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, encontramos, si revisamos la tabla, por aquí encontramos que coseno al cuadrado de alfa, de x, en este caso, coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x, ¿cierto? O sea, esta expresión yo la puedo cambiar por un coseno cuadrado, ¿cierto? O viceversa, o el coseno lo puedo cambiar por 1 menos seno cuadrado de alfa, en este caso, pues. Entonces voy a cambiar ese lado, entonces eso me va a indicar que eso es un coseno cuadrado de alfa, es igual entonces a un coseno cuadrado de alfa. Y con ello entonces miren, ahí sí he mostrado que hay una igualdad y por lo tanto entonces sí se cumple, ¿sí? Con ello entonces compruebo de que sí se cumple la identidad. ¿Sí? ¿Hasta allí preguntas, Mateo y Jan? No, profe, ya más o menos voy entendiendo cómo es el tema. Ok. Listo, entonces, bueno, tenemos aquí entonces el inciso A. Vamos a hacer entonces otro enseguida. Creo que ese ya sí no estaba allá. Vamos a colocar el ejercicio aquí y vamos a traernos entonces nuevamente la tablita de las identidades. Para poder tener ahí como el pastelito y poder resolver el ejercicio. Listo, entonces ahora nos piden en este enunciado, miren, nos dicen que seno de alfa más cotangente de alfa dividido tangente de alfa más cosecante de alfa es igual a coseno de alfa. Revisemos el ejercicio un poquito y tratemos de acordarnos. Listo. ¿Alguna propuesta al respecto?
reemplace que es la cotangente, la tangente y la cosecante. Correcto, esa es una muy buena propuesta, ¿cierto? Como tenemos aquí unas funciones que son pues como secundarias, y mire por ejemplo que encontramos que cotangente, ¿cierto? Cotangente es igual a coseno sobre seno, tenemos tangente y tangente es igual a seno sobre coseno, ¿cierto? Y igual para cosecante, entonces podemos reemplazar esas tres y a ver entonces qué operación podemos resolver, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí seno de alfa porque el seno pues ya está simple, entonces vamos a dejarlo tal como está. Entonces tenemos seno de alfa más cotangente, pero entonces en la tabla me dice que cotangente es igual a coseno de alfa o coseno de x sobre seno de x, ¿cierto? Recordemos que aquí yo leo pues x y acá estamos trabajando con alfa, pero ese es el ángulo, ese es independiente, ¿sí? a la función. Entonces cotangente dice que es coseno de alfa sobre seno de alfa, ¿cierto? Pero todo eso está dividido entre tangente y con tangente encontramos que es seno sobre coseno. Aquí tendríamos entonces seno de alfa sobre coseno de alfa más cosecante, ¿sí? Más cosecante, y cosecante es igual a 1 sobre seno, entonces sería 1 sobre seno de alfa. Listo. Y eso nos dice que va a ser igual a un coseno de alfa. Miren que con ese cambio hemos transformado entonces estas identidades que son un poquito extrañas a senos y cosenos, ¿cierto? Y es a la igualdad que queremos llegar acá, a un coseno simplemente. Listo. Ahora paso a seguir. ¿Cuál sería el paso a seguir? Resolver. Exacto, tenemos entonces aquí una suma de fracciones, le vamos a indicar entonces aquí, que lo completamos entonces con un 1 como denominador. Y recordemos que la suma de fracciones entonces se hace es una multiplicación en diagonal, ¿cierto? Entonces multiplicamos estos dos en diagonales y luego los dos denominadores. Lo que han visto videos con el profe Julio lo llama la careta feliz. Entonces nos quedaría seno por seno, va a ser el producto enseguida, seno por seno, entonces nos daría seno cuadrado de alfa, el signo de la operación que es un más, 1 por coseno, entonces me va a dar coseno de alfa, el ángulo, ¿cierto? Sobre seno. Sobre la multiplicación de los denominadores sería 1 por seno, correcto, sería entonces seno de alfa. Y abajo daría seno a la 2 más Claro. coseno. Otra vez seno por seno, entonces daría seno cuadrado de alfa, el signo de la operación que es un más, coseno por 1, te daría coseno de alfa. Y abajo sobre coseno y seno. Y la multiplicación de los dos denominadores, claro, coseno por seno, entonces quedaría coseno de alfa por seno de alfa. Listo, eso me dice entonces que va a ser igual a un coseno de alfa. Muy bien. Se puede cancelar ese seno al cuadrado más coseno. Claro, sí. Esto que tenemos aquí, un seno cuadrado de alfa más coseno de alfa, con este seno cuadrado de alfa, ¿por qué se puede cancelar? Porque vamos a resolver aquí como si fuese un producto de extremos. Proporcionalidad, extremo por extremo, medio por medio. O sea que se va a quedar multiplicando, esta expresión aquí va a quedar multiplicando y esta expresión va a quedar dividiendo. Entonces podemos simplificarla desde ya, ¿sí? Entonces podemos entonces indicar eso, lo que me dice el compañero. Entonces este se cancela entonces con este, ¿cierto? Y hacemos la multiplicación entonces de los términos que quedan. Entonces aquí sería como si fuese un 1 en el numerador acá. Tendríamos 1 por coseno por seno, entonces va a dar, un momentico, entonces nos quedaría es
coseno por seno sobre, al haber multiplicado este, pero este como lo cancelamos se convierte entonces en 1. Entonces 1 por seno, entonces daría simplemente un seno. ¿Sí? Y cancelamos de una vez el seno. Exacto. Y eso dice que va a ser igual a coseno de A alfa. coseno. Pero mira aquí enseguida que tenemos entonces un seno multiplicando y un seno dividiendo. Entonces se cancela, ¿cierto? Se cancela ese seno con este seno y nos queda automáticamente el coseno. Coseno de alfa es igual a coseno de alfa. Y hemos demostrado también la igualdad. ¿Sí? Recuerden, si en algún procedimiento, en algún momento que estamos haciendo un ejercicio, tienen alguna duda, alguna pregunta de algo que no entiendan, con confianza, con tranquilidad me pueden indicar. ¿Vamos ahí comprendido? ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo, bueno. Sí, profe. Muy bien. Vamos entonces ahora sí otra vez a la guía. Y tenemos ahora entonces este ejercicio C. Bien. Y voy a colocar nuevamente el pastelito pues acá que nos va a ayudar. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ustedes, por favor, van a resolverlo allá. Lo vamos a resolver y vamos a compartir la solución del ejercicio apenas se la tenga. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a abrir aquí un momento, me van a mirar acá. Eso estaba haciendo, profesor. ¿Cómo, señor? Haciendo ahorita con el otro ejercicio, resolviendo acá. Claro que sí. Un momento, yo les muestro aquí algo. Es correcto. Aquí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo enseguida les voy a compartir el link de este tablero. ¿Sí? De este tablero. Entonces ustedes van a resolver el ejercicio y lo vamos a postear aquí, lo vamos a colocar acá. ¿Cómo lo vamos a hacer para colocarse? Se lo resuelve. Si están conectados desde el computador o desde su celular, necesitamos simplemente tomar la foto, que nos quede capturar pues como la imagen. Si estamos desde el celular, entonces simplemente lo que podemos hacer es, en la parte inferior, si ven aquí entonces un signo más que tengo aquí, en la parte inferior derecha, se le doy clic en el signo más, ahí me está mostrando un mensaje, que es para agregar. Entonces cuando le doy clic, me muestra esta opción. Entonces ahí coloco mi nombre, ¿cierto? Y tengo el icono entonces aquí de subir o de cargar este icono. ¿Sí? Entonces le doy clic en el icono y me pregunta entonces, bueno, escoja el archivo que usted quiere subir y buscamos entonces el archivo. En este caso, por ejemplo, yo voy a subir esto de manera de ejemplo. Y automáticamente a mí me queda entonces, a mí me llega y a los compañeros le llega entonces la solución del ejercicio que ustedes hicieron. ¿Sí? Bien. Si estamos en el computador, hay otra forma también de subirlo. Y es que yo tengo entonces mi foto ahí en el computador, lo ubico pues como en la carpeta, y entonces yo lo que hago simplemente es arrastrarla al tablero. ¿Sí? La arrastro al tablero y la coloco allí y ella automáticamente entonces carga. ¿Sí? ¿Comprenden entonces cómo lo vamos a hacer? Entonces ahora sí vamos a... Les comparto nuevamente pantalla, tenemos el ejercicio, entonces vamos a resolverlo y lo socializamos. La idea es que compartamos por allá y lo vamos entonces a socializar.
Creo que ya la hice. Ok, listo. ¿Y ya la subió ya? Ah, no, espere. Si se no encuentra. Bueno, no sé que el orden de los factores no altera el producto, pero Sí, señor. la, la primera que hice ahí que coseno al cuadrado de A y más seno, entonces sí, viceversa también lo mismo, ¿cierto? Ah, sí. Coseno cuadrado de A más seno cuadrado de A. Y lo otro, pues sí se lo puede indicar también como seno cuadrado de A más coseno cuadrado de A. Se va a hacer igual. Ajá, da lo mismo. Sí, señor, claro. Eso. Yo te mando el link por la plataforma. Ya se los voy a mandar aquí por el chat de la videollamada. Ah, de una. Listo, aquí en el chat de la videollamada les mando. Ahí está el link. Ya apareció, profesor, mira a ver. Sí, señor. Pero, ahí está. Aquí está. Listo, demás compañeros, ¿cómo va? ¿Tienen alguna pregunta?
Listo, los demás compañeros, ¿cómo vamos? Bien, vamos a revisar entonces el del compañero. Entonces aquí plantea lo siguiente, tenemos el ejercicio que dice que es tangente de x más cotangente de x igual a secante de x por cosecante de x. Entonces aplica las identidades y nos damos cuenta entonces que tangente es igual a seno de x sobre coseno de x, cotangente de x es igual a coseno de x sobre seno de x, y entonces indicaría que eso es igual a secante, y secante es igual entonces a 1 sobre coseno, y cosecante igual a 1 sobre seno. Bien, a este lado tenemos entonces una suma de fracciones. Recordemos entonces que la suma de fracciones la podemos trabajar como una multiplicación de extremos, multiplicando entre los dos extremos, y para los numeradores, aplicando pues como la operación en este caso que es una suma. Y el denominador es la multiplicación de los dos denominadores. Entonces por eso tenemos que seno de x por seno de x, entonces seno cuadrado de x, coseno de x por coseno de x, entonces sería coseno cuadrado de x, y en el denominador coseno por seno, queda indicada la expresión. Acá tenemos entonces una multiplicación de fraccionarios, y recordemos entonces en este caso que la multiplicación es lineal, numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces sería 1 por 1, 1, y coseno de x por seno de x, entonces quedaría coseno de x por seno de x. Listo. Hasta aquí te llegamos. Entonces, aquí, otra vez, revisar, por ejemplo, que si podemos aplicar alguna identidad trigonométrica, y efectivamente nos muestra lo siguiente, y es que cuando tenemos seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, ¿cierto? Recordemos que el orden aquí de los sumados no va a alterar la suma. Entonces eso se puede expresar como, o eso es igual a 1, ¿cierto? Entonces quedaría que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1 sobre coseno por seno. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Y a este lado también ya teníamos entonces la identidad. 1 por coseno, 1 dividido coseno de x por seno de x. ¿Sí? Y efectivamente está bien resuelto, pues, uy, qué pena. Está bien resuelto el ejercicio, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta allí para ese ejercicio? Listo. La idea es que hagamos hasta cuando, como les decía yo ahorita, cuando uno los hace para ustedes, a veces se ven como muy fáciles las cosas. ¿Sí? No, Pero, sí, Jan, indíqueme. pasando nuevamente al ejercicio que hizo el compañero. Sí, señor. Eh, no, o sea, el tema es saber invertir, o sea, Sí, al menos ahí él invirtió para poder buscar el seno con el coseno, o sea, ¿cómo es? las identidades que tenemos aquí. Exacto, sí, o sea, Sí, recordemos aquí entonces que voy a borrar aquí un momento. Aquí tenemos entonces es que podemos aplicar, son operaciones de fraccionarios, ¿cierto? Lo voy a escribir por acá partecito para que de pronto la recordemos. Así yo tengo a sobre b, sea positivo o negativo, o sea una suma o una resta,
C sobre D D. ¿Sí? Entonces eso lo puedo expresar de la siguiente manera: una multiplicación en diagonal, ¿cierto? A por D más A por B. o menos, ¿cierto? Puede ser sumado, puede ser restado, porque se aplica la misma operación para la suma y la resta de fraccionarios. B por C, ¿cierto? Sobre la multiplicación de los dos denominadores, B por D. ¿Sí? Eso es en el caso, por ejemplo, de cuando es suma. Y eso es lo que aplicamos acá, o suma o resta. Entonces multiplicamos seno por seno, seno cuadrado, coseno por coseno, coseno cuadrado. Ah, cierto. Cierto. Entonces ya sería, o sea, ya uno lo que tenía que invertir, o sea, lo tiene que hacer es invertir y ya después, sí, abajo ya quedan los mismos, ¿cierto? Sí, señor. Como estos son términos que son diferentes, entonces no podemos colocar ninguno al cuadrado, entonces se deja el producto indicado. Coseno de x por seno de x. Entonces quedaría allí indicado el producto en el denominador. Muy bien. Bueno, sí, Sí, dígame. prosiga, profe. Ok, ya. Listo. Bueno, eso es para en el caso, por ejemplo, de la suma y la resta de fracciones. Voy a aprovechar aquí enseguida para indicarle también lo del producto. O sea, A sobre B multiplicado C sobre D. ¿Cierto? Entonces, cuando multiplicación de fraccionario, entonces dice numerador con numerador, denominador con denominador. O sea, A por C se multiplica, pues dividido B por D. ¿Sí? A diferencia cuando es una división, ¿sí? A dividido B, S fracción dividido CD, o C sobre D. Entonces aquí ya es un producto, es inverso. Entonces hacemos simplemente A por D sobre B por C. Pero esto que tenemos aquí es lo mismo que si hubiésemos escrito nosotros esta expresión. Pues si es una división, entonces yo puedo escribir aquí como A sobre B, C sobre D, ¿cierto? Y recordemos entonces que uno aquí puede aplicar producto extremo, lo que ustedes llamarían entonces comúnmente ley de la proporcionalidad, y nos va a dar lo mismo que tenemos allí. ¿Sí? Miren, extremo por extremo, entonces sería A por D, creo que era D primero, en orden alfabético. A por D sobre medios, multiplicación de B por C. ¿Sí? Eso y esa es la misma expresión. Eso pues como para recordarlo de fracciones aquí, porque eso es lo que estamos utilizando básicamente pues en este ejercicio. Suma fraccionario, multiplicación de fraccionarios a este lado. Muy bien. Listo, ahora sí entonces vamos con los ejercicios de acá. Entonces sabemos entonces que ya esta igualdad efectivamente sí se cumple, ¿cierto? Y ya la tenemos entonces de allá que nos la hizo el compañero. Muy bien. Bueno, así como tenemos eso, entonces nos quedaría el inciso D, E y F. ¿Sí? De estos es un poquitico más imbrincado, más rarito este de aquí. Trata de ver que se ve como muy borroso, no sé por qué. Bueno, se ve así, pero ahí se logra leer. Entonces mira, aquí en este caso tenemos es 1 sobre 1 menos coseno de alfa más 1 sobre 1 más coseno de alfa igual a 2 cosecante cuadrado de alfa. ¿Sí? Listo, entonces bueno, lo voy a iniciar apenas, no lo voy a terminar, lo voy a iniciar apenas para que de pronto ustedes entonces luego lo podrían entonces como desarrollar. Entonces aquí tenemos entonces una suma de fraccionarios, ¿cierto? Entonces hagamos primero la suma, ¿sí? Para ver entonces qué nos resulta. Entonces como tenemos una suma de fracciones, entonces multiplicamos en diagonal entonces 1 que multiplica, pues la voy a escribir pues para indicarles a todos, 1 que multiplica a 1 más coseno de alfa, ¿cierto? El signo de la operación aquí que es un más,
Entonces la otra diagonal sería entonces 1 que multiplica a 1 menos coseno de alfa. 1 que multiplica a 1 menos coseno de alfa. ¿Sí? Sobre la multiplicación de los dos denominadores, de estos dos que tenemos acá, ¿cierto? Entonces voy a colocarla aquí indicada también. 1 menos coseno de alfa que multiplica a 1 más coseno de alfa. ¿Sí? Listo. Sabemos que todo número multiplicado por 1 nos va a dar la misma cantidad. Entonces aquí tenemos en el numerador simplemente es 1 más coseno de alfa. 1 por 1 entonces daría 1 positivo. Y 1 por menos coseno entonces daría menos coseno de alfa. ¿Sí? Sobre. Y acá entonces ¿qué tenemos en este caso? Tenemos 1 menos coseno de alfa. Y acá tenemos 1 más coseno de alfa. ¿Qué podríamos aplicar allí? ¿Recuerdan? Ahorita ya les mostraba algo que cuando tenemos entonces productos de la suma por la diferencia de dos términos. ¿Sí? Producto de la suma por la diferencia de dos términos. Que el resultado de eso se llama entonces una diferencia de cuadrados. O sea, cada término elevado al cuadrado separado pues, por un signo menos, ¿cierto? Por eso se llamaría el concepto de diferencia. Les daría entonces 1 menos coseno cuadrado de alfa. Bueno, siempre eso va a ir igualado a 2 cosecante de alfa igual a 2 cosecante cuadrado de alfa. Listo. De aquí, ¿qué podríamos nosotros resolver? ¿Qué podemos hacer? Identidades. O reducir términos. Creo ese cosecante del cuadrado no tiene algo que ver en la tablita. Creo que sí, ¿no? Vamos a mirarlo entonces, a ver. Vamos a buscar aquí en la tabla. Vamos a llevarnos la tabla para allá para no estar saltando tanto pues como de imagen. Listo. Ahora El denominador puede ser seno al cuadrado de x. es correcto, ¿cierto? Aquí tenemos 1 menos coseno cuadrado. Mira, aquí tenemos que ese es 1 menos coseno cuadrado. Eso es un seno cuadrado. Muy bien. Y en el numerador, Es como que un... mira que tenemos 1 más coseno más 1 menos coseno. No podríamos agrupar términos. Claro que sí. Eso es. Aquí tenemos 1 más 1, nos va a dar entonces el 2 que está por allá. Ya teníamos el 2, ¿cierto? Y tenemos aquí coseno de alfa menos coseno de alfa. ¿Qué pasa con esos dos cosenos? Entonces se cancelan, ¿cierto? Sí. Porque ese está positivo y ese está negativo, entonces se cancelaría. Solamente nos quedaría entonces el 2. ¿Sí? O sea que nos va a quedar entonces voy a borrar este momentico, ustedes que correcto, 2 sobre seno cuadrado de alfa. Ese cosecante puede ser igual a 1 sobre seno al cuadrado, ¿no? Correcto. Mira aquí lo que estaba planteando el compañero, y es que nosotros tenemos por acá. Sí. Por aquí tenemos, Y se puede agarrar una fracción y queda igual. claro.
queda que sabemos que cosecante es igual a 1 sobre seno cuadrado, ¿cierto? Lo voy a escribir por acá para indicarles algo. Voy a dejar aquí con rojo. Cosecante de x es igual a 1 sobre seno de x, ¿cierto? Si este lado de la igualdad lo elevamos al cuadrado, entonces todo esto acá también se eleva al cuadrado, ¿sí? Entonces eso es lo que podríamos aplicar aquí. Así tengo un cosecante cuadrado, entonces se lo puede expresar como un 1 sobre seno cuadrado. O sea, al lado izquierdo me va a quedar lo mismo, o sea, 2 sobre seno cuadrado de alfa igual a este 2 que está multiplicando a un cosecante cuadrado, pero cosecante cuadrado lo voy a expresar antes como 1 sobre seno cuadrado de alfa en ese caso, ¿cierto? Y si hago la multiplicación, automáticamente entonces obtengo la igualdad de 2 sobre seno de alfa es igual a 2 sobre seno cuadrado de alfa. Y ahí está la igualdad. Ahí está. Eso es. Listo. Entonces recordemos, eso es, yo lo decía antes como en la primera clase, eso es como montar bicicleta. Hay que darle y darle pedal hasta que se logre, ¿cierto? Se logre dominar. Y la única forma de lograrlo es intentando. O así en la derivada también. Correcto. La derivada, pues, tuvo algo complicadito porque no se olvida eso. Algunos ¿En qué procedimientos. derivar? Sí, la multiplicación se supone que primero se deriva de f y g no, después por la derivada de g más la f. Y yo hacía todo eso con derivada y eso no daba. Correcto. Lo que nos da el compañero son estos ejercicios de acá. Ujú. Estos de gente son sobre ejercicios sobre derivada. ¿Sí? Entonces aquí sí nos tocaría mirar es, bueno, ya las reglas de derivación, ¿cierto? Que es lo que sería pues como el trabajo de lo que estamos de lo que competiría más como a esa materia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿en cuál de esos hubo un poquito como de dificultad, Andrés? Pues a mí se me ha olvidado la regla de la multiplicación que, Ah, por ejemplo, en la 3, f es seno de x, ¿cierto? Y g es tangente de x. La regla dice que primero tiene que ser la f derivada más la g, después por la f normal más la derivada de g y ya. es correcto. Entonces aquí sí es eso es. Eso ya entonces es sobre derivada de funciones, estos ejercicios que tenemos aquí. Entonces, en ese ejercicio, inciso 3 que dice que g de x, se hace la función g de x, x la variable, dice entonces que va a ser igual a seno de x por tangente de x. Entonces uno aquí tiene que identificar qué regla es la que uno va a aplicar. Entonces, como decía el compañero, aquí tenemos la derivada de un producto. Voy a escribirlo por acá. Listo. Y esa regla de derivada de un producto nos plantea lo siguiente. Nos dice entonces que es f, f por g vamos a escribirlo así a mano alzada mejor porque eso es más fácil aquí. Dice la regla es que es f, ¿sí?, derivado por g, vale, escribo aquí mejor la expresión, producto de f por g, así sí, más fácil. El producto de f por g, o sea, la derivada del producto de dos funciones, entonces se expresaría como derivada de la primera función, aquí tenemos, ¿sí?, derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar
por la derivada de la segunda. Pero ¿cómo indico yo pues que dicen derivada? Es esta comilla simple que estoy colocando acá, ¿cierto? O sea, si tengo yo dos funciones que se están multiplicando y las voy a derivar, entonces dice aquí, dice, derive la primera función, o sea, el primer paréntesis, multiplícalo por la segunda función sin derivar, más el primer paréntesis o la primera función que es seno por la derivada del segundo paréntesis o la derivada de la segunda función. ¿Sí? Esa es la regla entonces que habría que aplicar acá. Pero ya para eso entonces no nos sirven lo de las identidades, toca buscar entonces son las tablas de derivada de funciones. Entonces, Bueno, también sí sirven. sí, claro, Sí. para allá la derivada no, pero sí sirven es para aplicar luego unas identidades para no simplificar la expresión. ¿Sí? Y también. Entonces, uno podemos buscar aquí tablas de derivadas o tablas de funciones trigonométricas. Mire, aquí está. Esta es como la más sencillita, pero aconsejable, por ejemplo, trabajar con la que tiene como términos generales, que es con seno de u esta. Vamos a abrirla que se logre, es que no se ve muy bien. Una que sea un poquito más clara. Bueno, vamos a tratar con estas que son sencillas, pero igual nos van a servir. No sé. Ah, esa es la que se ve más. Listo, entonces esas son ya las derivadas, pues, derivadas de funciones. Eso es como las reglas. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, que cuando uno va a derivar la función seno, entonces si tengo la función seno, su derivada va a ser coseno, ¿cierto? Si la función es coseno, entonces su derivada va a ser menos seno. Entonces es como si fuésemos empezar a reemplazar, pero hay que aplicar la regla efectivamente, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos g' de x, indicar, pues si esa prima, esa comilla, recordemos que ya estamos derivando, te va a ser igual a derivada de seno de x, porque aquí tenemos que hacer la derivada de la primera función. Entonces derivada de seno de x, y acá dice que es coseno de x, ¿cierto? Entonces colocaríamos coseno de x. Ya me quedé con el alfa. Coseno de x. Por g, mire, no tiene comilla, o sea, por g sin derivar. En ese caso sería entonces tangente de x. Como decía el compañero, este primer paréntesis sería f y este segundo paréntesis sería nuestra g. ¿Sí? Listo. La regla dice allí, más, sería más f sin derivar, o sea, el seno de x, que multiplica a la derivada de tangente, g comillas, ¿cierto? Derivada de tangente. Y la tangente es esta, su derivada es secante cuadrado. Este sería secante cuadrado de x. Listo. Ahora sí, ya eso es la derivada. Hasta ahí lo que tenemos es la derivada. Ahora que podemos... Y ahora reemplazar. Exacto, podemos reemplazar con las identidades para poder, miren si podemos simplificar. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, mire, ya no voy a colocar más comillas, ya indico que voy a continuar el ejercicio de acá. Tengo entonces es coseno de x que multiplica la tangente, pero tangente es seno de x sobre coseno de x, ¿cierto? Más, aquí tengo entonces seno de x que multiplica a secante. Voy a colocar esto entre paréntesis aquí para poder identificar mejor un producto. Y secante, sabemos por las identidades que tenemos aquí, ¿sí? Secante es 1 sobre coseno, ¿cierto? Secante es 1 sobre coseno. Como está al cuadrado, entonces sería 1 sobre coseno cuadrado de x. Listo. Cuando hago eso, entonces me doy cuenta aquí que tengo un coseno que está multiplicando y un coseno que está dividiendo. Entonces los puedo cancelar. ¿Sí? Cancelo ese coseno con ese coseno. Y el seno del otro lado está pues pasado arriba del... Correcto. Entonces, Sería seno sobre coseno cuadrado de x. Entonces aquí me quedaría simplemente eso. Eso va a ser entonces igual. Aquí me queda solamente el seno de x más, y si hago el producto entonces sería seno de x sobre coseno cuadrado de x.
Eso es. Para carita feliz. Correcto. Entonces aquí podemos aplicar cómputo completamente de la fracción. Con un 1, ¿sí? Y aplicar entonces la carita feliz, suma de fracciones. Entonces seno por coseno cuadrado, entonces me va a dar es seno de x multiplicado coseno cuadrado de x sobre, perdón, no, más 1 por seno, entonces me va a dar seno de x. X. Ahora sí sobre la multiplicación de los dos denominadores, 1 por coseno cuadrado, entonces va a ser coseno cuadrado de x. ¿Sí? Listo. Se puede seguir con. ¿Cómo que se llama? ¿Qué regla la de.? Factor común. Sí, un factor común. Correcto. Porque Sí. Tenemos seno, No. dos términos, ¿cierto? Entonces el factor común sería entonces seno de x. Seno de x. Seno de x, que es factor común, que multiplica Paréntesis. Coseno de coseno cuadrado más 1. más 1. Eso es. Sobre Ya. un coseno cuadrado de x. Eso Ya. es correcto. Así podríamos como reemplazarlo, ¿cierto? Aquí se parece a una identidad, ¿cierto? Pero en la identidad que tenemos, miremosla, esta es negativo. Es 1 menos coseno cuadrado. Y acá tenemos es coseno cuadrado de x más 1. ¿Sí? Entonces no es la misma expresión. Listo, esa sería entonces como la derivada pues, de esa función. Entonces mire que aquí aplicamos el concepto pues, de derivada, pero también entonces aplicamos el concepto de identidades trigonométricas. Muy bien. ¿Preguntas? Listo, entonces vuelvo aquí a la guía un momento. ¿Cuál otro ejercicio que tengan ustedes aquí que podamos revisar, que podamos vean ustedes de pronto que son un poquito complicaditos de esos 9 que tenemos acá? Recordemos, la idea es que aprovechen ustedes y hagamos todos los ejercicios que ustedes consideren, ¿cierto? Que vean como enredados y que de pronto nos vayan pues como a complicar cuando luego estemos nosotros como practicando. Ya terminamos la guía, pues la que estaba haciendo los 4 punticos, eso, con pena. 4 o 5. No, yo la dejé aquí. Esta, la guía número 2. Si aquí de esta ¿Cuántos guía quedan? resolvimos 3. este también lo hicimos y ese falta el D y el F, perdón. De que faltando el D y el F. Pero yo los anoto pues. Si esa guía también está, ya se la subí a la plataforma para que la puedan ustedes revisar con calmita y trabajar. Y esto es para la próxima clase. No, ese todavía no es como para entregar. La próxima, bueno, aquí les voy a mostrar algo. Si es importante pues que veamos esto. Y es que ya vieron por ahí fecha, ¿cierto? Fecha de parciales. ¿Dónde uno ve eso? ¿Sí? No les han mostrado la información. Listo, mire, aquí tenemos entonces, bueno, a nosotros nos muestra la información así. Y tenemos entonces, primeros exámenes parciales están del 20 al 27 de marzo. ¿Sí? Del 20 al 27, y hoy es 4. O sea que tenemos todavía la clase del 11 y la clase del 18. Y el parcial correspondería entonces el día 25. ¿Sí? O sea, tenemos ya 3 semanas pues, como para prepararnos para ese examen parcial. ¿Cómo hace parcial?
Listo, ¿cómo va a ser el parcial? Estamos trabajando derivadas e identidades trigonométricas, ¿cierto? Entonces yo la próxima clase ya sí les voy a subir una guía como taller, ¿sí? O sea, el próximo, el 11, les colocaría entonces allí una guía que es un taller. Esa sí es entonces para que ustedes la desarrollen y la entreguen entonces por plataforma. Ese sí es un taller, y como taller entonces sería nota de seguimiento. Y allí nos va a ayudar entonces a que revisemos y practiquemos pues como para preparándonos para el examen parcial. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el examen parcial? Va a ser entonces de pronto con esta plataforma u otra de pronto aplicativo. Entonces, ejercicios en que va a estar entonces el enunciado, algunas opciones de respuesta para que ustedes seleccionen. Y posiblemente entonces también vamos a tener una parte en la que ustedes tienen que resolver el ejercicio, capturarlo y subir entonces, o pues cargar como el procedimiento. ¿Sí? Como lo que hicimos ahorita, por ejemplo, con Padlet allí. Se lo resuelven y tendrán entonces que subir lo que es allí. Como tal, recordemos entonces que los exámenes tienen un tiempo límite, ¿cierto? Cuando va a calentar el examen va a tener entonces 1 hora y media para resolverlo. Bien. Entonces ya la otra semana deja un taller, profe. Sí señor, la próxima semana ya dejaría entonces como el primer taller. Sí. Listo. ¿Otra duda, otra pregunta allí? No. Vamos entonces. A clase acá, a clase. Tenemos a las 6:45, ya tenemos tiempo a hacer más ejercicios. Hágale, aunque tengo hambre. ahorita invitamos entonces al desayuno. Hágale. Bien, entonces miremos aquí. En ese caso, de esos que tenemos aquí, ¿cuál consideran ustedes que podríamos revisar? Mire, por ejemplo, yo les planteo este, por ejemplo, el 9. Miren, el ejercicio 9 nos dice entonces que es s de x es igual a x al cuadrado menos x más 1 que multiplica a tangente de x. Cuando revisamos este ejercicio, voy a buscar aquí la tabla de derivadas. Pues hacer lo mismo que ahorita, lo de la multiplicación. Claro, exacto. Aquí entonces tenemos Pero hay que saber cómo diría con exponente, la mera x y un número. Correcto. Entonces aquí tenemos la función que dice que tenemos s de x es igual entonces a x a la 2 menos x más 1 que multiplica a tangente de x. Ese es nuestro ejercicio, ¿cierto? Entonces cuando nosotros miramos aquí tenemos entonces, como dijo el compañero, dos funciones. Esta primera va a ser f y esta segunda va a ser nuestra g. Si aplicamos la regla, entonces tendríamos que s' de x va a ser igual a, primero entonces derivamos este primer paréntesis aplicando la regla, ¿cierto? Recordemos que la regla dice que es, muevo aquí un momentico la imagen, deriva de primera función por la segunda sin derivar, ¿cierto? Más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. O sea, quedaría de la siguiente manera: derivada de la primera función, o sea, derivada de un x a la 2, ¿sí? Eso es reglas de derivada, que ya las vimos también nosotros, esas son las básicas. Entonces es derivada de una potencia, o sea, el exponente pasa a multiplicar el coeficiente y el exponente se le resta 1. O sea, aquí va a quedar es 2x. Correcto. Aquí menos derivada de x cuando recordemos, cuando la variable tiene coeficiente 1 y exponente 1, entonces su derivada simplemente es 1. Y la derivada de 1 es 0.
pero Claro, no se porque pone. es una constante. Y no hay necesidad de colocarla, ¿cierto? Que sería 1 más 0, pues no va a dar 0. Y ya. ¿Qué multiplica a tangente de x? Esa es la primera parte de la regla. Derivar la primera función por la segunda sin derivar. Pero nos falta allí la segunda parte de la regla. Más la primera función, o sea, x a la 2 menos x más 1, que multiplica a la derivada de la segunda función, o sea, derivada de g. Lo que estoy indicando es esto, esa parte del término. La primera función por la derivada de la segunda. Entonces, derivada de tangente, mira aquí tenemos, tangente es secante cuadrado de x. Secante cuadrado de x. Listo. Bueno, en ese ejercicio tenemos algo particular, y es que no vamos a encontrar términos semejantes aquí como para reducir. Sí, porque por ejemplo, si aplicamos identidad, la tangente es seno sobre coseno, ¿cierto? Y secante es 1 sobre seno. Pero esos términos se están multiplicando por esos que están acá. Entonces, si resolvemos la multiplicación, lo que se nos va a hacer es a extenderse el término. Porque al multiplicar este término por tangente, vamos a tener 2. Al multiplicar estos 3 por secante, entonces vamos a tener 3 términos. O sea, se nos va a expandir la expresión y no vamos a simplificar nada. Entonces podemos dejar el ejercicio solamente pues aplicando las derivadas allí y no aplicando identidades trigonométricas. ¿Sí? Esa sería pues como la Uy, yo solución. las apliqué. Ah, usted los resolvió, usted distribuyó. Claro, si Sí, todos son. distribuimos, entonces quedaría Pues, 2x ajá. multiplicado por 2x menos 1 por seno de x sobre coseno de x. De este lado, del lado izquierdo. Más el lado derecho que sería x a la 2 menos x más 1 sobre coseno al cuadrado de x. Todo eso lo suma y da coseno de x por 2x menos 1 por seno de x más x al cuadrado menos x más 1 sobre coseno al cuadrado de x. Correcto, sí. Eso está bien, ¿cierto? O sea, lo que plantea el compañero Bien. entonces es que, bueno, primero multiplicamos, entonces 2x por tangente daría 2x por tangente de x. Menos 1 por tangente daría menos tangente de x, ¿cierto? Entonces, pero tangente es seno sobre coseno. Yo resolví la tangente pues por el seno sobre coseno. Claro, entonces quedaría seno de x sobre coseno de x. Menos seno de x sobre coseno de x. Ya ver que antes los dos términos así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí tenemos un 1 que también está multiplicando pues a la tangente. Y acá también te aplicaría lo mismo. 2x por secante cuadrado de x te va a dar entonces más, perdón, 2x no, x al cuadrado por secante cuadrado de x. Ahora con el menos x por, sería menos x por secante cuadrado de x. Y el 1 por secante cuadrado te daría más secante cuadrado de x. Listo. Si la reemplazamos, el secante es igual a ¿qué? ¿Sí? Secante, recordemos que secante es igual a seno sobre coseno, ¿cierto? Vamos a mirarlo por acá, mire. Secante, perdón, secante es 1 sobre coseno. ¿Sí? Secante es 1 sobre coseno. Entonces, como es al cuadrado, entonces nos va a quedar al cuadrado de la expresión. Entonces sería x al cuadrado que multiplica a 1 sobre coseno cuadrado de x. Menos x que multiplica, también tenemos otro secante, que sería 1 sobre coseno cuadrado de x. Más secante al cuadrado, que es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. Pero recordemos que mire que aquí nos estamos dando cuenta que eso no se nos está simplificando la expresión. Entonces hacemos la multiplicación. Aquí ojo con esa multiplicación. Si tengo 2x por seno de x, no puedo colocar 2 seno de x al cuadrado, ¿no? Porque no puedo multiplicar ese ángulo con este término que está acá. Simplemente me va a quedar indicado 2x seno de x sobre coseno de x.
menos, acá entonces me quedaría seno de x sobre coseno de x, más un x a la 2 por 1, entonces quedaría simplemente x a la 2 sobre coseno cuadrado de x, menos x por 1, entonces quedaría x sobre coseno cuadrado de x, y acá entonces sería más 1 sobre coseno cuadrado de x, ¿cierto? Pero miren que cuando uno resuelve un ejercicio, lo ideal es que uno intente pues mostrarlo lo más simplificado posible, ¿cierto? Y esto que está acá no nos está simplificando pues como la expresión, bueno, ¿por qué? Porque nos está indicando entonces que estas son fracciones heterogéneas, perdón, fracciones homogéneas, ¿sí? Entonces uno la podría entonces expresar como una fracciones homogéneas, ¿sí? Y acá también tenemos dos fracciones que son homogéneas, coseno y coseno, o sea, tienen el mismo denominador. Entonces uno podría así reducir la expresión, este lado acá, más, y acá tenemos entonces este otro término, y nos quedaría así, 2x seno de x menos seno de x sobre el mismo denominador, que es coseno de x. Y acá tenemos entonces es x a la 2 menos x más 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Sí? Bien. Y si seguimos, queremos seguir simplificando, aquí tenemos tres términos que son semejantes en esos dos. Entonces, términos semejantes sería seno, entonces tenemos el seno de x que multiplica a 2x menos 1, ¿cierto? ¿Por qué? Seno de x, perdón, 2x por seno de x dividido seno de x, entonces quedaría apenas 2x. Y seno de x negativo, o sea, menos seno de x dividido seno de x va a quedar menos 1 sobre coseno de x. Y el otro término, ya, esos no son semejantes, no se pueden reducir, entonces quedarían allí x a la 2 menos x más 1 sobre coseno cuadrado de x. Eso es lo que más, lo que podríamos simplificar ahí como mayor. ¿Sí? ¿Preguntas allí? ¿Dudas? Uy, espere. No se puede seguir. Si hacemos la suma aquí entonces de esta fracción. Pero profesor, yo me salteé todo eso que hizo usted. Mira, me salteé. Sí, me salteé gran parte porque hice fue de una. Del 2x menos 1 por seno de x sobre coseno de x más el x a la 2 menos x más 1 por la secante que la reemplacé por 1 sobre coseno a la 2. Y pasé de una vez donde está usted. Pasé de una a multiplicar y ya de una ir a sumar. Sí, claro, lo que pasa es que aquí yo lo coloco pues como muy paso a paso para mostrarle pues a los compañeros. Demasiado paso a paso. Sí, sí. Pero es como veo que de pronto participan un poco, entonces como para mostrarle pues cómo podemos entonces trabajar el ejercicio. Pues es algo más o menos básico, porque lo que tienes que aprender son las reglas de cómo cambiar aquí, cambiar allá, y de llevar y Correcto. ya. El resto es básico, digámoslo así. Sí, sí.
Listo, ahí ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Bueno, señores, entonces no tienen más preguntas por ahorita. Entonces recordemos, en plataforma está tanto la guía número 1 como la guía número 2. Yo les subo también entonces a ustedes el video de esta tutoría para que entonces, por favor, los ejercicios que hagan falta, que ustedes no hayan hecho allí, los puedan trabajar. En el caso, por ejemplo, de Andrés, que ya hizo los ejercicios de la guía número 1, entonces quedaron unos pendientes de la guía número 2. Ahí las puede descargar Andrés. Yo también les subo este mismo documento, o sea, de esto que estamos trabajando aquí, yo les preparo estos ejercicios y se los subo allí como un PDF para que ustedes también tengan tanto el video como estos ejercicios que estuvimos resolviendo. ¿Sí? Bueno, señores, no siendo más, entonces Listo, profe. nos vemos el próximo jueves. Que tengan buen Hasta luego, resumen. profe. Hasta luego.